Bueno, muchachos, primero que todo un saludo para todos. Nosotros vamos a hablar acerca de los textos que estuvimos leyendo durante el curso. Vamos primero que todo a iniciar por una definición de qué es conflicto, y quiero primero que todo pues presentar a mi grupo, que está conformado por la estudiante María Paula Silva, Juliet Martínez y Camila Vela, y mi persona que les está hablando. Bueno, primero, para empezar por el origen de qué es conflicto, tendríamos que rememorar tiempos aquellos de la historia que la humanidad nos cuenta, ¿no? Yo creo que esto es un término que empieza desde mucho tiempo atrás, incluso me atrevería a decir que desde el tiempo de antes de Cristo, que según la historia nos cuenta, hubieron muchas batallas por la libertad, por cuestiones sociales, económicas, de varios caracteres, ¿no? Pero, ¿qué hace que las personas nos peleemos entre nosotros mismos? Sería una pregunta muy interesante, pero según la historia y según la definición que cada persona tiene de conflicto, es que nosotros nos enfrentamos por algún interés, ¿no? No es solamente en vano, no es solamente personal, sino muchas veces buscamos es poder, quizás es la mayor motivación que nos lleva a enfrentarnos entre nosotros. Y obviamente está otro tipo de conflicto, que sería el de interpersonal, el que hay entre las personas, o el que se vuelve algo muy de nosotros hacia otra persona, hacia un grupo o hacia una institución, o muchas veces hacia gustos, tendencias o otras cuestiones, ¿no? Entonces, conflicto, llámese aquel enfrentamiento, aquel disputa donde hay un interés de por medio. Entonces, conflicto vendría a ser alguna discusión, algún altercado, algún contacto físico, algún contacto psicológico, y podríamos llamarlo como un conflicto que da pues a pie para que sea una violencia, para que sea una guerra, ¿no? Entonces es esto. Mi nombre es María Paula y yo les voy a hablar de los diferentes tipos y características de los conflictos. En cuanto a lo que decía mi compañero anterior, Alejandro, los conflictos están cotidianamente en la vida de las personas, ya que debido, sin importar el nivel de educación, la cultura, siempre las diferencias en emociones, pensamientos van a hacer que hayan choques entre las personas. El primer conflicto que encontramos es el conflicto estructural. Este tiene, su principal esencia es pelear porque, o inconvenientes debido a las desigualdades, a la distribución de recursos, a los factores geográficos, físicos, ambientales. Pero la característica principal de este conflicto es que, digamos, si estamos en desacuerdo con una persona de otro país, de otra cultura, él siempre va a tener muy marcado esos patrones con los que él viene. Tenemos el conflicto de actores, y este es cuando las personas que están luchando, o tienen un conflicto, tienen muy claro sus objetivos, qué es lo que quieren, por qué están ahí, y cómo, y buscan para defenderse. También los conflictos se caracterizan debido a que si son grupales o individuales. Tenemos los conflictos interpersonales, y estos se generan en el interior de la persona. Estos se dan de acuerdo a las emociones, sentimientos, al contexto social que vive una persona, y de acuerdo a esto, todo esto la va afectando y tiene problemas, pero repercuten entre ellos. Digamos, esto lo vemos muy a menudo cuando los jóvenes se sienten excluidos de su grupo social. También existen los conflictos según las ideologías. Por ejemplo, tenemos las ideologías políticas y sociales. Esto se refiere cuando las personas son socialistas, comunistas, capitalistas. Y una característica de estos conflictos es que son muy agresivos verbalmente. Entonces vemos en las noticias, en los debates. Tenemos los conflictos religiosos, pues que son como su nombre lo indica, sus creencias. Entonces, cuando somos católicos, cristianos, buscamos defender nuestra creencia. Y tenemos el conflicto de política, que este es el conflicto que busca el poder, la lucha. Entonces, este conflicto es todos los anteriores conflictos que nombré, según diferentes autores, el mejor método para resolverlo. Hola, mi nombre es Julia Martínez y le hablaré sobre las 5 estrategias para resolver un conflicto, la resolución de un conflicto.
Bueno, como autores principales tenemos a Kane Thomas y Ray Kidman, quienes nos hablan de esta solución. Pero como primera medida quería hablarles cómo comienza un conflicto. Esto quiere decir que dos personas mínimas deben de estar implicadas o más personas. ¿Sí? Por lo general, estas personas piensan que no hay solución para su dificultad o su conflicto, por decirlo así. Las 5 grandes estrategias nos dicen que la primera, la colaboración, que es la colaboración obviamente por parte de las dos personas implicadas. La acomodación quiere decir que una de estas dos personas o viceversa, A y B, tienen que estar de acuerdo con lo que está pasando en la solución del conflicto. El compromiso es generar estrategias para que se solucione este conflicto y que las dos personas queden satisfechas. La competencia quiere decir que obviamente una de las dos personas va a tener más la razón y la otra debe aceptar esto. Y la evasión quiere decir que si no hay solución, alejar de manera calmada que el problema no se puede solucionar y hacer entender de las dos partes están equivocadas. Gracias. ¿Cómo llegar a la práctica? Identificar cómo es su reacción. Bueno, según lo que han venido hablando mis compañeros, podemos decir que un claro ejemplo de que en nuestro país podemos aplicar la solución de conflictos mediante el diálogo son los centros de conciliación y arbitraje que tenemos en nuestro país. Estos promueven la solución dialogada, rápida y eficaz de las controversias. Su actividad no implica la administración de la justicia y se puede encontrar en las casas de justicia, unidades de mediación, comisarías de familia, centros de conciliación, cámaras de comercio, juzgados, consultorios jurídicos, personerías y procuradurías para promover la conciliación. Como todos sabemos, la conciliación es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, creado en la Constitución de 1991, por medio del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, de carácter privado o normal, gestionan por sí mismas, por su propia voluntad y con plenos efectos jurídicos, la solución de sus conflictos con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador. A través del uso de la conciliación se puede llegar a acuerdos en los cuales se estipulan obligaciones claras y expresas y exigibles en relación con los temas del conflicto que tienen alcances jurídicos tales como se hace tránsito a cosa juzgada, es decir, que no se puede acudir a otras instituciones de justicia por los mismos hechos tratados en las actas de conciliación, ni ser modificados, y las obligaciones y los compromisos escritos en el acta, si no se cumplen, pueden hacerse cumplir en la justicia ordinaria. En total, desde que inició este programa del Ministerio de Justicia y del Derecho, se han tramitado 843.281 casos y se han logrado realizar 339.184 conciliaciones en asuntos de familia, de vecinos civiles, comerciales y penales.